Bendiga el nombre cuando lo tengan, mis hermanos. San Juan capítulo 16. Gloria en nombre de Jesús. Voy a poner esto por acá para ver. Acá está. Gloria a Dios. Nada más para saberla. Ahora no es muy largo, porque también sabemos que hay gente que tal vez tiene algunas otras actividades, no sé, quizá ver la tele, quizá descansar, pero es importante también que todos escuchemos la palabra del Señor, amén. Así que vamos a tratar de irnos conforme a la hora que tenemos ya establecida, y vamos a glorificar el nombre del Señor también, amén. Gloria en nombre de Jesús. Gloria a Juan capítulo 16 versículo 33. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más, Señor, nos acercamos a tu presencia, Señor, con temor y temblor. Tú lo sabes, Dios, ya que es tu palabra, Señor, la que debe ser expuesta, no la mía, no mis ideas, no mis pensamientos, no mis criterios, Señor, sino tu palabra, porque es tu palabra la que trae vida, Señor, al corazón. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo te suplico que traigas palabras de vida eterna a nuestro corazón en esta noche, Señor. Que traigas aliento, que traigas consuelo, que traigas, Señor, lo que nuestro corazón necesite, Señor. En el nombre de Jesús, al que consuelo, consuelo, al que fortaleza, fortaleza, al que exhortación, exhortación, Señor, y al que reprensión, Señor, reprensión. Conforme a tu misericordia para nosotros, háblanos, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pueden sentarse, mis hermanos, los que estamos aquí de pie. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ok, pues yo creo, hermanos, que es algo muy sabido por todos, que en este mundo hay muchas cosas que producen desesperanza. A veces llegan enfermedades, a veces llegan dificultades, tribulaciones, angustias, y a veces pueden ser cosas muy mínimas, pero a veces pueden llegar a ser cosas bastante fuertes, bastante graves. Y sin embargo, hermanos, la palabra del Señor todavía nos sigue invitando a confiar. La palabra del Señor todavía nos sigue invitando, hermanos, a poner toda nuestra confianza, nuestra esperanza, todas nuestras debilidades. La palabra del Señor sigue diciendo lo mismo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que hoy, amados hermanos, sin importar cuál sea la situación, sin importar cuál sea el problema, la crisis, la necesidad, todavía hoy Dios sigue invitándonos a poner nuestra confianza en sus manos. Todavía hoy Dios sigue pidiéndonos que confiemos. Todavía hoy Dios sigue pidiéndonos que nuestra confianza descanse en nadie más que en Él. A veces cometemos el error de confiarnos en nosotros mismos, en que yo conozco, en que yo sé, en que a lo mejor tengo los medios. Hace algunos años atrás, mi pastor le hizo un comentario a un hermano de la congregación. El hermano estaba arreglando una troca que él tenía, y el pastor le dijo: no, hijo, pues como quiera tú no batallas, le dijo, tú eres mecánico. Y le dice el hermano: sí, pero no soy rico. O sea, también las piezas me las cobran, ¿verdad? A veces cometemos el error, hermanos, de pensar que porque conocemos de algún tema, que porque conocemos de alguna situación, podemos hacerlo solos. Y pensamos que podemos vivir sin depender de Dios. Quizás nuestro hermano Chuy, aquí presente, ¿verdad?, pudiera decir: bueno, pues yo soy albañil, yo puedo hacer en mi casa, puedo hacer aquí, puedo hacer allá, pero sin la gracia de Dios, realmente no podría hacer nada. ¿Me explico? Dependemos totalmente y completamente de Dios. Ahora bien, en este mundo hay muchas cosas, decía, que producen desesperanza, que producen desconsuelo. Vivimos en un mundo que está patas arriba. Lo hemos dicho y lo hemos visto, quizá hasta el hartazgo. ¿Cierto o no? Estamos hartos de ver cómo la situación en nuestro país parece que no mejora. En las noticias vemos, hermanos amados, que los crímenes se siguen uno tras otro, tras otro, tras otro.
y tenemos fines de semana violentos, y en las noticias podemos ver, hermanos, que nuestras autoridades dicen que el crimen está bajando, y nosotros podemos ver que el crimen parece no bajar. Parece ser todo lo contrario. Estamos en un mundo lleno de contradicciones. Vemos un mundo, hermanos amados, en el que de repente un simple virus, algo que no alcanzamos ni siquiera a percibir con nuestros ojos, que se han de comer los gusanos tarde o temprano, nos encierra, nos obliga a traer un bozal de un tapabocas. Y a veces, hermanos amados, a veces no hallamos por dónde, no hallamos la puerta. Repito, estamos llenos de contradicciones. Por mucho tiempo, hermanos amados, la comunidad científica ha respaldado la teoría del Big Bang. ¿Qué es eso? Que nuestro universo, nuestro planeta Tierra, el Sol y los demás planetas que existen en nuestro sistema solar, que nuestra galaxia y todas las galaxias que existen, se formaron todas a raíz de una gran explosión. Imagínense de qué tamaño tendría que haber sido la explosión para crear un universo tan infinito como el que no alcanzamos siquiera a ver la orilla. Sin embargo, hace unos meses atrás, la comunidad científica, ¿verdad?, lanzaron un telescopio de miles de millones de dólares al espacio. Dicen que para poder llegar a donde está ahorita ese telescopio, hermanos, es en comparación con el anterior que había, que está de este ladito de la luna, para llegar al primero, al Hubble, que fue el primero que lanzaron, sería el equivalente a caminar una cuadra, darle la vuelta a una manzana. Pero para llegar a donde está el James Webb, que así se llama el nuevo telescopio, a ver, en comparación, ¿verdad? Obviamente, sería como darle, creo que 8 vueltas completas a la Tierra, a pie, para llegar hasta donde está el telescopio James Webb. Bueno, este telescopio llamado James Webb, todos pensaban que a través de este telescopio iban a poder reafirmar la teoría del Big Bang, y resultó todo lo contrario. Ahora tienen que reformular toda la teoría de la gran explosión en los cielos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la información que este telescopio les está brindando está poniendo en jaque a la comunidad científica con esta teoría del Big Bang. Ahora, ellos siguen buscando respuestas donde nunca las van a encontrar, porque la única respuesta posible para la creación de este universo tan preciso, tan precioso que podemos ahora conocer a través de estos telescopios, la información que este telescopio está dando, hermanos, nos ha puesto en jaque, porque resultó de que no era lo que ellos pensaban, porque resultó que no eran las cosas como ellos se las imaginaban. Muchos de los argumentos o muchas de las hipótesis que tiene la ciencia son meras especulaciones, porque nadie puede comprobar, por ejemplo, la teoría de la evolución. Nadie puede comprobar eso. Imagínense, ¿usted ha visto alguna vez un perro que se convierte en pájaro? No, nunca, y nunca lo va a ver. Y ellos dicen, es que fueron miles de millones de años de evolución. Yo le pregunto, ¿cuánto puede vivir una ballena fuera del agua? Su propio cuerpo es tan pesado que al estancarse o al encallar en la arena del mar, sus órganos internos colapsan por el peso que tienen. Ahora, ellos dicen que las ballenas salieron de los lobos, o los lobos de las ballenas. No recuerdo exactamente cómo está eso de esa teoría, pero yo le pregunto, ¿cuánto tiempo podría vivir un lobo en el mar? ¿Y cuánto tiempo necesitaría para alcanzar el tamaño que ahora tiene una ballena azul, por ejemplo? Imagínense de qué tamaño tendría que haber sido el lobo. Ese sí le tumba la casa a Caperucita, ¿verdad? Ahora, imagínense al contrario, ¿cuánto tiempo puede vivir una ballena fuera del agua para convertirse en un lobo? ¿Cuánto tiempo necesitaría? Ellos dicen que miles de millones de años. Pregunto, ¿cuánto tiempo puede vivir una ballena fuera del agua? Hay, hermanos amados, una serie de leyes que nosotros a veces no podemos entender y estamos llenos de contradicciones. Repito, por ejemplo, hay una ley que dice que que el frío tiende a bajar y el calor suele a tender. Digo al revés, tiende a subir. ¿Sí o no? Yo pregunto, ¿por qué en la punta de las montañas hace tanto frío?
Hace más frío pues que en los lugares bajos, como en la costa. ¿Por qué? Si el calor tiende a subir y el frío tiende a bajar, ¿por qué hace más frío en las zonas más altas? Son preguntas que están ahí y que científicamente probablemente pudieran decirme, mira, es que por esto, pero mi duda continúa. ¿Por qué si el calor tiende a subir? ¿Cómo vuelan los globos aerostáticos? ¿Qué hacen para que los globos aerostáticos vuelen? ¿No calientan el aire adentro? Calientan el aire para que el globo se eleve. Y sin embargo, en las montañas el aire es frío. ¿Por qué? Son situaciones, hermanos, que si usted, por ejemplo, avienta una llave o cualquier cosa hacia arriba, tarde o temprano vuelve a caer. Entonces, nosotros, hermanos, vivimos en un mundo con muchas situaciones que parecieran una contradicción, como que no nos ponemos de acuerdo. El punto es, amados hermanos, es que vivimos en un mundo lleno de confusiones, un mundo lleno de contradicciones, un mundo que como que no se pone de acuerdo, aún en las cuestiones religiosas, hermanos. Recibí una llamada esta mañana de mi hermano y me dice que estaba triste, que porque le acababan de avisar que había muerto una señora que él conoció, que es cristiana. Dijo, o sea, él piensa su manera de pensar, ¿por qué se murió la hermana si ella era cristiana y de cáncer? Entonces le digo yo, hermano, Dios nunca dijo que no íbamos a tener enfermedades. Le digo, Él dijo que aquí en la tierra tendremos tribulaciones. Lo que tenemos nosotros es la esperanza de que un día cuando hayamos dejado este cuerpo, vayamos a la gloria eterna, o sea, que estemos con el Señor, esa es nuestra esperanza. Así es. Ahora, fíjense en el versículo que leímos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Escuche, la contradicción, la aparente contradicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjense cómo está este versículo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo puedo tener paz en medio de la aflicción? Oye, hermano, y qué bonito, porque mire, esa palabra, esto exactamente, este versículo que usted está leyendo, se lo acabo yo de decir a mi hermano, y ahorita estoy escuchando de usted esa palabra. Ahora, aquí el punto es este, hermanos. Repito, vivimos en un mundo rodeado de confusión en muchos temas importantes para el hombre. Repito, aún quizá entre lo que tiene que ver con la religión, muchas veces no nos ponemos de acuerdo en la forma en la que entendemos las escrituras, por ejemplo, en la forma en que pensamos que es Dios. Sin embargo, es importante que hoy, más que nunca, hermanos, nosotros podamos alzar los ojos al cielo y podamos darnos cuenta que todavía podemos confiar en Dios. El tema de este mensaje, hermanos, en realidad es una pregunta. Y la pregunta que yo quiero hacerles es esta. Y quiero hacérsela no a usted, a la Escritura. Que la Escritura nos responda. La pregunta es, ¿podemos seguir confiando en Dios? Estamos viendo cosas bien terribles, hermanos. El crimen aumenta. Estábamos viendo hace poco tiempo, estábamos viendo una noticia, hermanos, que en Veracruz, si mal no me acuerdo, secuestraron a un total de 20 y tantas mujeres, creo que 23 mujeres embarazadas. Las asesinaron para extraerles el bebé de sus vientres y poderlos vender más adelante. 23 me parece que eran. Ese es el mundo que estamos viviendo. Un mundo, hermanos, en el que el crimen sigue creciendo. Un mundo, hermanos amados, en el que vemos muerte, vemos desolación, vemos destrucción, vemos la obra de las tinieblas alrededor de nosotros. La pregunta es, ¿podemos seguir confiando en Dios? A pesar de que parezca que las cosas se han salido de control y que no hay una aparente respuesta en medio de tanta confusión, en medio de tanto problema, de tanta enfermedad, de tanta situación complicada, es necesario que nosotros podamos ver alguna razón para seguir confiando en Dios. Es necesario, hermanos amados, que nosotros podamos tener una razón sólida para poder seguir confiando en Dios.
Porque confiar en Dios, amado, no se trata de confiar a ciegas. La verdadera fe no es ciega como algunos piensan. La verdadera fe tiene que ser razonada. La verdadera fe tiene que tener bases. La verdadera fe tiene que tener un sustento sólido. Y yo quiero que veamos entonces, hermanos, dado que la única manera de salir adelante en medio de tanta confusión es poner nuestra confianza en Dios. Yo quiero que veamos algunas razones por las cuales podamos seguir confiando en Dios a pesar de todas las cosas que hemos estado viendo alrededor de nosotros. Y la primera razón la encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Permítame tantito porque... ¿Hebreos qué? 11, 6. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, fíjese, aquí hay dos cosas, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Yo le pregunto, ¿usted tiene fe? ¿Usted es de los que creen o es de los que creen que creen? Esa pregunta, hermanos, es una pregunta interesante por lo siguiente. De la fe se pueden derivar dos cosas diferentes. Número uno, la acción, el verbo creer. Es cuando yo digo creo. Es cuando yo recibo la información, la analizo, la medito, la digiero en mi mente y luego digo creo. La palabra del Señor nos habla en el libro de los Hechos de un hombre llamado Felipe. Este hombre estaba predicando en un lugar, en Samaria, pero el Espíritu Santo lo arrebata, o sea, se lo lleva, le dice, vente, vámonos a otra parte, se lo lleva a Azoto, al desierto, que va en el camino de Samaria al desierto, y se lo lleva. Y este hombre ve en el camino a un hombre que va montado en un carro leyendo al profeta Isaías. Era un hombre funcionario de una reina etíope. Y el evangelista Felipe se acerca a este hombre y le dice, oye, ¿entiendes lo que lees? Y aquel hombre le dice, ¿cómo podré? Dice, si alguno no me enseñare. Y dice la palabra que él iba leyendo una profecía del profeta Isaías, la profecía de Isaías 53, que todo el mundo conocemos. Y la palabra del Señor dice que comenzando desde esta escritura, Felipe le anunció el evangelio de Jesucristo. Y aquel hombre llegaron a cierta agua, dice la Biblia, y aquel hombre le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y le bautizó en aquella misma hora, dice la palabra del Señor. Pero el asunto aquí es este: ¿qué fue lo que el hombre creyó? Aquel hombre creyó solamente después de que recibió la información. Él iba leyendo al profeta Isaías, pero luego alguien se le explicó, alguien le dijo de qué se trataba. Y entonces aquel hombre pudo creer. La fe en Dios, cuando es una fe ciega, es una fe que no sirve para nada. Y quiero ser bien claro, hermanos, bien claro, porque hay mucha gente que cree que cree en Dios, cree que sirve a Dios, cree que agrada a Dios, pero en realidad no conoce lo que Dios está hablando de su vida, lo que Dios está pidiendo de su vida, porque no conoce a Dios. ¿Me explico? Una cosa, hermanos, es cuando decimos creo, la otra es ¿qué es lo que creo? El contenido de la fe. Y tenemos que hacer diferencia, hermanos, entre la acción de creer y el contenido de la fe. Yo tengo que saber qué es lo que estoy creyendo, yo tengo que saber qué es lo que estoy analizarlo, saberlo, reconocerlo y decir, por esto creo, porque hay una información que llegó a mi corazón, no solo a mi mente, no solamente ante mí está la evidencia, tengo que checarla, tengo que revisarla, tengo que saber lo que estoy creyendo, porque en eso me va la vida. ¿Me estoy explicando? La palabra del Señor nos dice ahí en Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que usted cree de Dios? ¿Qué es lo que a usted le han enseñado de Dios? Porque mucha gente a mí me ha dicho, es que yo creo como me enseñaron mis padres, es que yo creo como a mí me lo dejaron, como a mí me lo enseñaron. Hermano amado, persona que me estás escuchando, hoy es el día en el que tenemos que analizar, en el que tenemos que tomar la palabra del Señor,
Tenemos que desmenuzar la palabra del Señor, analizar lo que Dios está hablando a nuestras vidas y entenderlo para entonces poder creerlo. Amado hermano, nosotros podemos poner toda nuestra confianza en Dios sabiendo que Él es real, dice la palabra, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, escuche, crea que le hay. Hermano amado, Dios es real. Y quiero ser bien claro, hermanos, Dios no depende de su fe. Dios no depende de que usted crea o no crea en Él. Se dice que los dioses de los griegos, Zeus y Mercurio y todos esos dioses que los griegos tenían, dependían de la oración de los que creían en ellos para vivir. Ellos se alimentaban de su fe, ellos se alimentaban de sus oraciones. Hermanos amados, Dios no necesita nuestras oraciones. Nosotros necesitamos orar a Dios. Nosotros somos fortalecidos con la oración. Nosotros encontramos consuelo en la oración. Nosotros encontramos fortaleza en la oración. Nosotros encontramos, hermanos amados, la respuesta de Dios a nuestras necesidades en la oración. Dios no necesita nuestra oración. Hay errores que cometemos a veces, hermanos. A veces, como decía el hermano ahorita, a veces muere alguien. Y a veces queremos consolarnos diciendo, es que Dios necesitaba un ángel. No, hermanos. Cuando Dios necesitó ángeles, si es que se puede usar esa frase, porque Dios no necesita de nadie, Él es omnipotente. Pero cuando Dios quiso ángeles, Él los creó. Él creó al ejército de los cielos, así lo dice la palabra. Cuando Él quiso tener ángeles, Él no se anduvo secuestrando gente o matando gente para tener ángeles. Él los creó. Ahora, el asunto aquí, amado hermano, es que nosotros tenemos que saber que Dios es real. Saber que Dios existe. Saber que no es un mito, que no es una falacia. Hay innumerables pruebas. Es más, hay un libro, usted lo puede buscar y leerlo si gusta. Se llama Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Usted lo puede buscar y leerlo, lo encuentra en cualquier librería cristiana. Y va a encontrar, hermanos, innumerables pruebas de la existencia de Dios. Yo le pregunto, si usted de pronto se topa con una pintura, un cuadro, ¿verdad? Esos que de repente hacen un paisaje, y usted ve ese cuadro, una foto, usted ve esa foto, y usted ve esa foto colgada en la pared, usted no puede pensar que esa foto se tomó sola. Tuvo que haber un fotógrafo que la tomara. Igual una pintura, usted no puede ver el cuadro ahí pintado y decir, se salió solo. ¿O sí? No es cierto que de repente hay gente que se levanta en la mañana y luego ve su casa toda rayoneada y no dice, mugrosa pintura, ya vino y se pegó aquí en la pared, aquí no. Inmediatamente empieza a ver quién es el cholo que fue y le rayoneó la casa. Porque sabe que hay un responsable, hay alguien que tuvo que ver con esa marca que apareció en su casa en la mañana. Es ilógico pensar, hermanos, que un universo tan perfecto se haya creado de la nada. Alguien tuvo que haberlo diseñado. Simplemente el reloj que tenemos ahí arriba, ya sin pila, por cierto. Los teléfonos, hermanos, que usamos, que tanta carrilla les damos a los teléfonos, que a veces les damos hasta más importancia que otras cosas. Usted tiene en su casa un teléfono, no sé, como este quizá, o tal vez de otro estilo, a lo mejor todavía de disco, ¿verdad? Ay, Dios. No, sí pasó. Bueno. Usted puede tener un teléfono en su casa. Pero usted al ver el teléfono tiene que saber que, esto es para algo. Esto funciona de esta forma. Pero, ¿por qué funciona de esa forma? No sé si me estoy explicando. Usted tiene que saber, hermano, por qué las cosas funcionan. ¿Sabe por qué funcionan? Porque hubo alguien que le echó coco. Hubo alguien que pensó cómo iba a funcionar cada cosa. ¿Sabe usted que en nuestros cuerpos están formados por genes? Y esos genes contienen toda la información de cómo va usted a ser, de cómo va a ser su carácter, de dónde le van a salir los dientes, de cómo van a ser formados sus huesos. Toda la información de su vida está en esos genes.
toda. Por eso a los genes se les llama el libro de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está toda la información, el color de su cabello, el color de sus ojos, cuántos dedos va a tener, dónde le van a salir las uñas. Todo está en los genes. Ahora, se dice que en un solo gen, se encuentra tanta información que si se escribieran libros, se llegaría de la Tierra al Sol ida y vuelta, con toda la información que tiene un solo gen, uno. Ahora, cuando usted compra una computadora o un teléfono y le empieza a meter contactos, ¿sabe usted que los contactos no llegan ahí solos? Alguien con inteligencia suficiente tiene que meter esa información. Igualmente una computadora. Alguien con suficiente inteligencia tiene que programarla, tiene que meterle los archivos, tiene que hacer todo el trabajo para que la computadora pueda funcionar. Alguien con inteligencia. Ahora, ¿usted cree que la información contenida en nuestros genes llegó ahí por accidente? Por favor. ¿Usted puede llegar a pensar que toda esa información que está en nuestros genes llegó ahí sola? Que nuestros genes empezaron a pensar por sí solos toda esa información, a procesar toda esa información por sí sola. No. Tuvo que haber alguien inteligente, con la suficiente inteligencia para poner esa información en cada uno de nuestros genes. ¿Quién fue? ¿De dónde salió toda esa información? Es tan difícil pensar o creer que hay alguien inteligente detrás de la vida del ser humano. Hoy es importante, hermano, que nosotros podamos descansar. Vaya esta palabra, hermano, para todo aquel creyente o inconverso que en este momento tiene una situación difícil, que en este momento tiene una necesidad. Poner nuestra confianza en Dios es indispensable para salir adelante en este mundo lleno de confusiones y conflictos. Pero es necesario que creamos que Él existe, que creamos que Él es real, que creamos que Él es verdadero para siempre. Hermanos amados, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, pero es importante que usted y yo no dejemos de confiar, no dejemos de creer. Ciertamente, hermanos, vendrán problemas, vendrán dificultades, vendrán situaciones complicadas, pero tenemos que seguir confiando en que Dios va con nosotros, en que Dios está allí. Decía el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y si algo tenía claro el salmista, hermanos, era que Dios estaba con él. Si algo tenía claro el salmista, era que Dios era verdadero. Él decía: tú eres mi escudo, tú eres mi roca fuerte, la torre de mi protección. Ese era Dios, hermanos. Y es importante que nosotros entendamos que Dios sigue estando ahí. Él es real, Él es poderoso, Él es fiel. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Número 1. Y número 2, que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es eso de galardonador? Galardonador significa que Él premia a los que le buscan. Galardonador significa que Él está ahí y que Él ve tu fe y que Él te va a premiar. Fíjense que hay varios casos en la Escritura. Hay una mujer cananea, ella no era judía, pero vivía en Israel, era cananea. Y resulta de que tenía, me parece que un hijo que estaba endemoniado, o una hija que estaba enferma, no recuerdo muy bien el caso. Pero esta mujer se acerca con Jesús y le dice: Señor, socórreme. Mi hija, dice, es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús le dice a la mujer: no he sido enviado sino a los hijos de Israel, a las ovejas de Israel.
Y aquella mujer, a Jesús le dice, no está bien echar el pan de los perrillos, el pan de los hijos a los perrillos. Y aquella mujer le insiste a Jesús. Primero Jesús guarda silencio. Luego los discípulos le dicen a Jesús, Señor, échala ya, córrela, despídela, da voces tras nosotros, viene grita y grita atrás de nosotros. Y cuando Jesús le dice a la mujer, no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos, la mujer le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Esa es la bendición de creer. Pero necesitamos saber qué es lo que creemos. Saber qué es lo que podemos esperar de Dios. ¿Me explico? Otra mujer que tenía un flujo de sangre. Y ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Y no era porque el borde del manto de Jesús tuviera algún poder, sino porque Jesús portaba aquel manto. Y cuando aquella mujer toca el borde del manto, Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Aquella mujer le responde a Jesús, ¿verdad? Después de haber estado escondida un poco de tiempo, le responde a Jesús y Jesús le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Así que, hermanos amados, yo no sé cuál sea su crisis, yo no sé cuál sea su situación. Pero creo que en medio de todo tenemos que seguir confiando en Dios. Creo que en medio de todo el Señor sigue estando con nosotros. Y si Él ha obrado en alguna ocasión, lo volverá a hacer, porque Él es fiel. Y esta es la segunda razón por la que podemos confiar en Dios. Podemos poner nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él es fiel a su palabra. Volvemos otra vez a Juan, capítulo 16, versículo 33. Dice la palabra del Señor, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué dice ahí? Tendréis aflicción. Escuchen. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Quiero que entendamos esto, hermano. Podemos poner toda nuestra confianza en Dios sabiendo que Él es fiel a su palabra. Hemos hablado mucho, hermanos, y creo que todos de alguna manera podemos ratificar lo que estoy diciendo o comprobar lo que estoy diciendo, pero creo que todos estamos cansados de promesas no cumplidas. Creo que todos conocemos la triste historia de la política de nuestro querido Mexicalpan de las Tunas. Creo, hermanos, que todos estamos hartos de promesas que se hacen solamente para alcanzar un voto. Hace algunos años el Señor nos permitió estar en la sierra. Y estando en la sierra, hermanos, hubo campaña de elecciones para presidente municipal al menos 2 veces en el tiempo que estuvimos nosotros allá. Y una de las ocasiones me tocó estar platicando con el presidente electo, un hermano de la iglesia y otra persona que se acercó ahí con nosotros. Estábamos nosotros sentados en una bardita donde está, no sé cuántos conozcan el pueblito de Uruachi, la cabecera municipal del municipio de Uruachi. Hay 2 arroyos que cruzan por el pueblo. Y donde está la presidencia municipal hay una calle y enseguida está el arroyo y hay un morito ahí de piedra. Y estábamos sentados ahí junto al arroyo. Estábamos el presidente municipal, un hermano de la congregación y yo. Y estábamos platicando ahí entre los 3 y de repente llegó un joven de allá de la sierra y llegó a saludar al hermano de la iglesia, al hermano de la congregación. Don Pancho, le decía. Y don Pancho pues no lo conocía, ¿vale? Le decía, ¿y quién eres? Y el otro, no, pues yo soy hijo de fulano, de tal, y que no sé qué.
Y pues no me crees que no me acuerdo, le decía. No, sí, mire, ustedes estuvieron allá y anduvieron en la campaña y ahí estuvieron en la casa de mi papá y que no sé qué, yo soy hijo de fulano. Pues me crees que no me acuerdo, le decía don Pancho. Y pues a mí se me salió a decirle, ya ganaron, ya no se acuerdan, le dije. Estamos hartos, cansados de ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? ¿Sabe qué, hermano? Dios no olvida su palabra. Y tan no olvida su palabra que Él prometió darnos un Salvador. Por allá en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, la palabra del Señor habla de un Salvador que vendría. En Isaías, la palabra del Señor dice que la Virgen concebiría varón y que ese varón sería el renuevo de David, que vendría a salvarnos. Y hace más de 2000 años ese Salvador nació en un establo, rodeado de animales limpios y no limpios, y vino a ser recostado, envuelto en pañales, en un humilde pesebre. Repito, estamos rodeados o estamos por celebrar una fiesta que está llena, rodeada de mentiras, de mitos, que apuntan a una verdad, que Jesús nació, que Jesús vino a nacer para ser nuestro Salvador. Eso es cierto. Pero alrededor de esa fiesta hay muchos mitos. Y tenemos que ir desmitificando esta fiesta. Ciertamente, yo no le estoy diciendo que no la celebre, al contrario, celébrela. Pero celébrela todos los días, porque Jesús vino a nacer para ser nuestro Salvador todos los días. Él todos los días está allí. No es de que, ay, ahorita, hoy cumpleaños. Usted no sabe ni siquiera qué día cumpleaños, hombre. Jesús nació entre septiembre y octubre, como decía ahorita, así que no sabemos realmente en qué día nació. Solamente sabemos que nació durante los tabernáculos, durante la fiesta de los tabernáculos. Pero el asunto, amados hermanos, es que Él nació. ¿Qué día? No sé. A mí no me pregunte, yo no estaba. Pero sí sé que Él nació. Y sé que Él vino a dar su vida. Él no vino de turista. Él no vino nada más a ver qué se sentía ser humano y a lo mejor pegarse de repente con el martillo en los dedos, como cierta persona que conozco. No, Él vino a dar su vida por nosotros. Él vino a sacrificarse por nosotros. ¿Y sabe qué, hermano? La muerte de Jesús no fue cualquier cosa. Él nació en humillación. Y quiero ser claro, hermano, porque no es lo mismo nacer en cuna humilde que nacer en humillación. No es lo mismo. Jesús no solamente nació en una cuna humilde, Él nació humillado desde su nacimiento. Nada más imagínense, hermano, nacer en un establo rodeado de animales. Nosotros a veces hacemos lo he dicho muchas veces, ¿no? Los nacimientos. Y ponemos el borreguito, la vaquita, el burrito, ¿ah? Así muy bonitos ahí. Es más, ponen hasta los magos. Los magos llegaron 2 años más tarde, pero bueno, los ponen antes del nacimiento, antes de poner al niño Dios que le llaman, ponen a los magos. Los magos llegaron 2 años después, pero bueno, ponen ahí a los magos, ¿verdad? Que no sabemos si llegaron en burro, en camello o en el bebebús, no sabemos, pero llegaron 2 años después. Bueno, el asunto es que ponen ahí la vaquita, el burrito, el becerrito, pero no ponen la caquita del becerrito, de la vaquita, del burrito. No ponen ahí el olor a orines que dejan los animales. No ponen ahí las ratas que de repente andan en los establos. No ponen a las arañas, no ponen los ciempieses, no ponen nada de eso. ¿Por qué? Porque se idealiza esto, hermanos. Jesús no nació humilde, no nació solamente humilde, nació humillado por nosotros. Humillado por nosotros.
¿Sabe para qué? Para que usted y yo fuéramos exaltados con su muerte. Él vino, hermanos, a meter su mano limpia, pura, santa, a esa cloaca donde estaba nuestra vida para rescatarnos de la basura. A eso vino Jesús. ¿Sabe por qué vino? Porque Dios había dado una promesa. Ahora, ¿cómo murió Jesús? Jesús murió en cumplimiento a su palabra. Cuando dice la palabra de varón de dolores, desechado, humillado. Salmo 22. Horadaron mis manos y mis pies. Me ha rodeado cuadrilla de malignos. Hermanos, Dios cumplió su palabra al pie de la letra. Y aquí es donde nosotros necesitamos tener cuidado, hermanos. Porque a veces pensamos que porque Dios es fiel, nosotros podemos vivir como nos pegue en nuestra gana. Y perdónenme por estas palabras que a lo mejor no son del agrado de todos. Yo sé que soy a veces muy burdo para hablar, pero creo que es necesario que entendamos las cosas tal como son. Dios cumplió su palabra al pie de la letra. Jesús vino, fue concebido, fue engendrado en el vientre de la bienaventurada Virgen María. Vivió, creció con sus hermanos. Llegó el momento en el que él tenía que ser entregado. Predicó el Evangelio, vivió conforme a su palabra. Él fue enviado para predicar vista a los ciegos, para proclamar libertad de la cárcel, para anunciar el año agradable del Señor, de Jehová. En Isaías habla del día de la venganza de nuestro Dios, pero Jesús no habló de eso porque todavía el tiempo no había llegado. Todavía no llega el día del juicio, el día de la venganza del Dios nuestro. Pero todo lo que tenía que ver con la redención del hombre, Él lo hizo, conforme está escrito en su palabra. Y Mateo es bien claro, para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, etcétera. Cada rato Mateo está diciendo, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Hermano, si Dios cumplió su palabra, aún en la muerte de Jesús, aún en la forma en la que Jesús iba a morir, ¿usted cree que va a faltar a su palabra para con nosotros? Fíjese cómo dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Hermano, Jesús no va a venir a mentirnos. Aleluya, gloria a Dios. Él no va a venir con falsas esperanzas. Él no va a venir con falsas promesas. Como de repente, hermanos, hay gente que suaviza el Evangelio. Hay gente que quiere diluir el mensaje del Evangelio para que usted pueda recibirlo, para que usted pueda aceptarlo. Hermanos amados, cuando nosotros diluimos el jarabe para que nuestros niños se lo puedan tomar, lo que estamos haciendo es diluir sus propiedades curativas. No podemos diluir el Evangelio y esto lo tenemos que tener bien claro. No voy a entrar mucho en esto, hermano, porque lo hemos mencionado mucho. Eso ya es cierto. Pero también es cierto, amados hermanos, que necesitamos entender que Dios es fiel a su palabra. Y nosotros podemos poner nuestra confianza en Él porque Él es fiel a su palabra. Dice la palabra del Señor, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mira, amado hermano, si hay problemas, si hay dificultades, si hay necesidades en tu hogar, en tu familia, en tu ministerio, qué sé yo, tienes que seguir confiando en Dios porque Él habló estas cosas para que cuando llegara la situación, para que cuando llegara el problema, para que cuando llegara la enfermedad o la aflicción a tu vida, la necesidad, tú pudieras seguir confiando en Él porque sabrías que Él ya te lo había dicho. Por eso no podemos suavizar el Evangelio. Porque cuando el problema llega, porque cuando la aflicción llega, la persona que recibió el Evangelio se queda con cara de ¿what? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? Lo que testificaba ahorita nuestra hermana. ¿Por qué se murió si era cristiana? ¿Y por qué de cáncer si era cristiana? Porque, amado hermano, tarde o temprano nuestros cuerpos tendrán que atravesar por el paso de la muerte. Y no me refiero a brincar de un caballo a otro. La Biblia dice que no todos dormiremos. Pero mientras Jesucristo no venga a esta tierra por su iglesia, todos tendremos que pasar por ahí. No sé si me estoy haciendo entender. Aquí la cosa es, amados hermanos, que tenemos que entender que Él es fiel a su palabra.
Él habló y va a cumplir. Él no es como esos que no me acuerdo. Pues fíjate que no me acuerdo de quién eres ni de quién es tu papá. Como Pancho. Aleluya. No, hermanos, Él es fiel. Y si Él ha prometido ayudarte, te va a ayudar. Y si Él ha prometido rescatarte, te va a rescatar. Y si Él ha prometido socorrerte, te va a socorrer. No quiere decir que no vas a pasar por pruebas. No quiere decir que no vas a pasar por aflicciones. Aleluya. Había un rey que se llamaba Nabucodonosor. Y este hombre, en su locura, hizo una imagen de un dios, un ídolo enorme, y ordenó que al sonar los instrumentos musicales todo mundo se postrara ante esa imagen, ante ese ídolo. Y aquel que no se postrara ante ese ídolo iba a ser lanzado a un horno de fuego. Gloria a Dios. Recordemos, hermanos, que los babilonios cocían el ladrillo. Era un horno para cocer ladrillo. Y hay 3 jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, jóvenes hebreos, mejor conocidos como Sadrach, Mesach y Abednego. Aleluya. Sus nombres originales eran otros, Azarías, Misael y Ananías. El punto es que el rey se molesta porque aquellos 3 no adoraban a su Dios. Y los manda a traer, a ver, vengan para acá. ¿Están dispuestos para que al oír el sonido de los instrumentos musicales se postren delante de la imagen que he levantado? Porque si no lo hacen, en el mismo momento van a ser lanzados en un horno de fuego ardiendo. Y aquellos hombres, Eli les dijo, ¿y qué Dios será el que los libre de mis manos? Y aquellos 3 le dicen, sepas, oh rey, que no es necesario que te contestemos respecto a este asunto. Nuestro Dios, al que servimos, Él puede librarnos del horno de fuego. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no nos inclinaremos ante tus dioses. ¿Sabe qué hizo el rey? Mandó calentar más el horno, 7 veces más. Y tanto era el calor, hermanos, que aquellos jóvenes los amarraron para lanzarlos amarrados al horno. Pero aquellos hombres que los amarraron y que los lanzaron al horno, que eran hombres robustos, hombres fuertes, se quemaron al echar a aquellos 3 al horno. Y el rey se asoma al horno y dice, ¿qué no eran 3 los que echaron al horno? Y le dijeron, sí, rey, eran 3. Y el rey dijo, yo veo 4. Aleluya. Que se pasean libremente en el fuego sin sufrir daño alguno. Y el 4 es semejante a hijo de los dioses. Nuestro Dios al que servimos, Él puede librarnos del horno de fuego. Y si no nos libra, que el mundo sepa que no nos postraremos ante sus dioses. Que el mundo sepa, hermanos amados, que tenemos un Dios que es fiel a su palabra. Y que Él ha prometido, amados hermanos, que tendríamos pruebas, que tendríamos aflicciones. Sí, pero que Él iría con nosotros. Vamos a Isaías, en el capítulo 43, si mal no me acuerdo. Isaías capítulo 43. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, escuche lo que dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No está diciendo que no vamos a pasar por las aguas. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Versículo 4.
porque a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Esa es la palabra del Dios nuestro. Y el Dios nuestro es fiel a su palabra. Él no dijo que no pasaríamos por pruebas. Él no dijo que no pasaríamos por tribulaciones o angustias. Lo que sí dijo es que cuando pasemos, Él estará ahí. Por eso podemos poner nuestra confianza en Jesús. Por eso podemos poner toda, absolutamente toda nuestra confianza en Dios. Porque Él es fiel a su palabra. Porque Él es fiel a lo que Él ha hablado. Porque por su fidelidad, amados hermanos, a su palabra, Él está ahí. El que habita al abrigo del Altísimo, dice la palabra, morará bajo la sombra del Omnipotente. Aquí la cosa es que para poder morar bajo la sombra del Omnipotente es necesario habitar al abrigo del Altísimo. Porque Él es fiel a su palabra. Usted no puede esperar morar bajo al amparo de la sombra del Omnipotente si no habita al abrigo del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. ¿Me explico? Él dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que no. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. No sé si me estoy haciendo entender. Pero Él es fiel a su palabra. Y porque Él es fiel a su palabra, usted y yo podemos tener paz aún en medio de las tribulaciones y angustias que llegan a nuestras vidas. Y esto es algo, amado hermano, que tenemos que valorar y aquilatar y entender. Hace años, hermanos, 4 años, va para 5 años, si no es que un poquito más, nos diagnosticaron a Miguel con insuficiencia renal, crónica irreversible. ¿Sabe que el Señor nos ayudó y salimos adelante? En esta semana, hermanos, nos diagnosticaron a Judith con insuficiencia crónica también. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo creo que Dios es fiel a su palabra. Si Dios la sana, gloria a su nombre. Si no la sana, a su nombre toda la gloria. No nos inclinaremos ante los dioses ajenos. El Señor es fiel. Y confiamos y descansamos en Él. Y esta es la palabra que yo quiero traerle en esta tarde, hermano, en esta noche. Podemos poner toda nuestra confianza en Dios sabiendo que Él es fiel a su palabra y actuará conforme a su voluntad y hará lo que Él ha determinado hacer, porque Él es fiel. Amén, aleluya. Así que podemos descansar en Él. Podemos poner toda nuestra confianza en Dios. En último lugar, hermanos, si usted así lo quiere ver, en tercer lugar, sabiendo que Él tiene todas las cosas bajo su control. Él tiene todas las cosas bajo su control. Y así lo creemos. Y así lo predicamos. Porque sabemos que Él tiene todas las cosas bajo su control. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos amados, todas las cosas están en el control de Dios. Nada pasa fuera de su control. Que a veces sucedan cosas que nos lastiman, que a veces sucedan cosas que nos hieren, que a veces sucedan cosas que nos preocupan. No podemos evitarlo, pero lo que sí podemos evitar es caer en una desesperación, caer en una desolación, hermanos. Podemos evitarlo. ¿Sabe por qué? Porque confiamos en un Dios que tiene el control de todas las cosas en sus poderosas manos, y que nada ni nadie nos va a arrebatar de sus manos. Confiad, yo he vencido al mundo. Y quizá alguien dirá: bueno, ¿y si Dios ha vencido al mundo? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta situación difícil? ¿Por qué hay tanta enfermedad? Escuche Deuteronomio 30:19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cuál es el problema? Que el hombre ha escogido lo malo, que el hombre ha escogido el pecado, que el hombre ha dejado a Dios en segundo plano, y por esto es que muchas cosas han venido sobre el ser humano. No es que fulano, sutano, perengano nacieron en pecado, como dicen por ahí, ¿verdad? En uno de los evangelios dice: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La Biblia dice: ni este ni sus padres, sino para que el nombre de Dios sea glorificado en él.
Pero el punto aquí, amados hermanos, es que la enfermedad, es que la tribulación, es que el problema, es que la situación difícil llegó al ser humano por culpa de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y a partir de ahí, el ser humano se empezó a corromper, el ser humano empezó a buscar el pecado, el ser humano empezó a buscar lo que le daña. Pongo delante de ti, dice, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues. Y aquí la clave está en la palabra escoge. ¿Qué es lo que el hombre ha escogido? ¿Qué es lo que el hombre ha buscado? ¿Qué es lo que hemos buscado, hermanos? Personas que me están escuchando, ¿qué es lo que el hombre ha buscado? Lo que el hombre se ha buscado, hermanos amados, no es otra cosa más que la muerte. No hay otra cosa. Hermanos, de un tiempo para acá, ¿cuántos muertos ha habido en el país? Y sabe que todavía hay gente que le honra y adora a la muerte. Y hemos cosechado muerte, porque muchos han decidido adorar a la muerte y todavía le llaman santa. Cuando la muerte llegó al mundo, hermano, llegó como consecuencia del pecado. El día que de él comieres, el día que comas del fruto prohibido, ese día morirás. Y ese día llegó la muerte a la tierra como consecuencia del pecado. Pero todavía hay gente que le adora, que la venera, que le prende hasta veladoras. Escoge. Aleluya. Ahora, por esas elecciones, por esas malas decisiones que se tomaron en un principio. Aleluya. Le prenden cigarros y hasta fuma, dicen. Hasta fuma, me imagino. Había un camión del transporte público que tenía una calavera pintada, una calaca completa pintada. Y decía, siga fumando, fumar adelgaza. El asunto, amados hermanos, es este. ¿Qué es lo que el hombre ha elegido? Hemos elegido vivir conforme a nuestras propias preferencias. Yo prefiero fumar, yo prefiero tomar, yo prefiero, no sé, X cosa. Y hemos decidido vivir conforme a nuestras preferencias. Y todo ha sido cuestión de nuestra elección. Pero Dios tiene el poder para revertir todo eso. ¿Por qué el pecador deja el pecado? ¿Por qué el alcohólico deja de tomar? ¿Por qué el adicto deja de drogarse? Porque hay un poder superior en el nombre de Cristo Jesús. El nombre sobre todo nombre. Y ahí no estamos hablando de un nombre lingüístico, estamos hablando de autoridad, de poder, de dominio. Jesús heredó el nombre que es sobre todo nombre. La autoridad sobre toda autoridad. El poder sobre todo poder. Le pertenece a Jesús. Él tiene el control, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Él tiene el control, Él tiene el poder. Lo que tenemos que hacer es confiar en Él. Poner toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en Él. Porque Él es fiel a su palabra. Porque Él tiene todo el poder. Porque Él no nos va a mentir. Porque Él es Dios. Así que, amados hermanos, yo no sé cuál sea la situación por la que usted esté viviendo. Yo no sé cuál sea la situación que usted esté pasando. Dios es real. Dios es verdadero. Él existe. Porque Él existe, estamos aquí. Y porque Él vive, usted y yo podemos enfrentar el mañana. Como dice una alabanza antigua, porque vive Él, no hay temor. Porque vive Él, puedo vivir mañana. Mi pregunta es, ¿cree usted? ¿Puede usted poner su confianza en Él? ¿Podemos seguir confiando en Dios? La respuesta es un rotundo y definitivo sí. Podemos. Sí podemos. Podemos confiar en Él. Podemos poner en Él toda nuestra confianza. Porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él nunca nos va a dejar solos. Así que, hermano, yo no sé cuál sea su situación. Igual y este mensaje era solamente para mí. No sé.
pero creo que Dios ha hablado. Y creo que el Señor ha de manifestar su gloria una vez más. Si usted tiene alguna situación que quiera poner en manos de Dios, este es el momento. Yo le invito, hermano, para que cualquiera que sea la necesidad que usted esté pasando, que usted esté viviendo, yo le invito para que en esta noche le digamos: Señor, aquí estamos. Tú conoces nuestro corazón, nuestras cargas, nuestras vidas enteras están en tus manos. Yo le invito a usted que está aquí, pues póngase de pie. Usted que está ahí en su casa, ahí donde usted está viendo esta transmisión, o quizá está viendo la repetición de esta transmisión en YouTube, o alguien se la compartió después. Yo le invito para que ahí donde está, cierre sus ojos un momento. Y si hay algo que poner en manos de Dios, hágalo en este momento. Dígale: Señor, aquí estamos. Hemos venido, Señor, delante de tu presencia y hemos oído tu voz, diciéndonos, Señor, que confiemos, pidiéndonos, Señor, nuestra confianza. Y queremos decirte, Señor, que toda nuestra confianza está puesta en ti, que toda nuestra esperanza está en ti. Señor, yo en lo particular, yo, Luis Martín Santana, en lo particular, yo pongo en tus manos a mis hijos, rogándote que tú obres en sus vidas, Señor. Pongo mis cargas en ti, deposito esta carga en ti, Señor, porque creo que tú tienes el poder para glorificarte, Señor. Así lo he predicado y así lo creo, Señor. Pongo en tus manos, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, cualquiera que sea la necesidad, si es enfermedad, si es dificultad, si es algún problema matrimonial, si es alguna situación de pecado que no se ha podido romper, Señor. Todo lo pongo en tus manos, Señor. Y todo lo ponemos en tus manos, Padre, porque sabemos que tú eres fiel a tu palabra, que tú eres un Dios real y poderoso, que todo está en tu control, Señor. Queremos descansar en ti. Queremos que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Pongo a ese hijo adicto. Pongo, Señor, a ese hijo con problemas en su matrimonio. Pongo, Señor, a esa madre enferma, a ese padre enfermo, a ese hijo enfermo. Pongo delante de ti ese problema con la casa. Pongo delante de ti, Señor, esa enfermedad, ese dolor en el vientre, ese dolor en el ombligo, Señor. Lo pongo delante de ti, Padre, rogándote que tú te glorifiques, Señor, que guardes nuestras vidas en tu mano, Señor, que nos ayudes a no dudar jamás de tu amor y de tu gracia para con nosotros. En el nombre de Jesús, fortalece nuestra fe y ayúdanos a seguir caminando bajo tu gracia. Muchas gracias, Dios, porque sabemos que tú estás ahí. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, pues que Dios me los bendiga. Esperamos en el Señor poderles ver el viernes en nuestro culto de oración a las 6 de la tarde en el Templo Peniel. Si usted no tiene dónde congregarse y está cerca de la congregación, pues le invitamos. Todos los viernes a las 6 de la tarde tenemos oración. Los domingos a las 11 de la mañana, escuela dominical. A las 12 del día, nuestro culto de mediodía. Y los jueves tenemos reunión juvenil a las 7:30, Estamos teniendo nuestro estudio con los jóvenes sobre el Espíritu Santo. Así que les invitamos. El sábado tenemos el ensayo de alabanza juvenil a las 7:30 de la tarde también. Así que pues les invitamos a nuestros servicios. El próximo miércoles, con el favor de Dios, aquí estaremos también, si el Señor así lo permite, con una nueva reflexión en la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga a todos, mis hermanos. Y pues les invitamos, hermanos, para que compartan los videos, para que si usted no está suscrito al canal de YouTube, se suscriba y por ahí nos regale un like para que estos videos se sigan transmitiendo a todo aquel que pueda tener necesidad de ellos. Que Dios me los bendiga, mis hermanos,
y esperamos en Dios que todo siga para bien. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Amén.